Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a organizar esta rueda de prensa para declarar el cierre de la epidemia de Zika en Colombia, de la fase epidémica. Como ustedes saben, siempre las epidemias tienen una fase epidémica y una fase posepidémica en la cual evidentemente continúa circulando el virus, pero ya se termina lo que se llama el brote de la epidemia. En este momento, como se puede ver en la gráfica, hemos tenido un momento de pico de la epidemia, que como ustedes saben se inició en la semana 40 del año pasado. Nosotros iniciamos la epidemia en el municipio de Turbaco en la semana 40 del año 2015. En este momento, a la semana 28, que son los últimos datos, ya estamos teniendo menos de 1000 casos por semana, estamos alrededor de 700, 600, 700 casos semanales, y en el momento más alto, en el pico epidémico, que fue en la primera semana de febrero del año 2016, llegamos a tener 6.312 casos. Esa es la gráfica que se encuentra allí, la curva que está en rojo. La otra curva nos muestra también el pico epidémico que tuvimos en el número de gestantes con sospecha de haber tenido Zika. Llegamos a tener en esa misma semana 1.644 casos por semana, y también se nota una franca y evidente reducción. Siguiente. Eso nos da un total para Colombia de 99.721 casos notificados de personas que tuvieron Zika en Colombia y 17.730 gestantes a las cuales se le hizo seguimiento por parte del Instituto Nacional de Salud durante todo este periodo. De esos 100.000, casi 100.000 casos, 8.826 fueron confirmados por laboratorio y el resto tuvimos sospecha clínica. Quiero recordar que Colombia tuvo una de las más altas coberturas del continente en número de diagnósticos por laboratorio. Esto requirió un esfuerzo muy grande del Instituto Nacional de Salud, una inversión muy grande, y el objetivo no era tanto tener que cada caso fuera diagnosticado por laboratorio, porque ese no era el protocolo, sino poder tener claridad de en municipio a municipio, en los 1.106 municipios de Colombia, en qué municipio estaba empezando a circular el virus. De manera que con laboratorio se hacía la prueba confirmatoria, y recordamos que nosotros tenemos aproximadamente 900 municipios susceptibles por estar debajo de los 2.200 metros de altura, y tenemos aproximadamente 26 millones de colombianos que viven en esos municipios. Entonces, Colombia cierra con 100.000 casos reportados. Esto es mucho menor de las proyecciones que inicialmente habíamos tenido para la epidemia, que si ustedes recuerdan estaban entre 450 y 600.000 casos. ¿Qué observamos de la epidemia de Zika en Colombia? Fue una epidemia de muy rápida progresión. Si uno compara con el chikungunya, la epidemia de chikungunya duró mucho más tiempo para recorrer todo el país. Esta epidemia siguió ahorita lo vamos a ver, un camino parecido a la de chikungunya, entrando por la costa caribe, por el departamento de frontera norte de Santander y posteriormente entrándose dentro del país, pero su duración fue mucho más breve que lo que fue en su momento la epidemia de chikungunya. Entonces podemos decir que el impacto fue realmente menor. Evidentemente puede haber unos casos de subregistro, puede haber un indicador de subregistro en la epidemia de Zika, que la doctora Marta o la doctora Sandra Lorena podrán ampliar un poco más adelante, pero frente a lo que nosotros estábamos estimando, la epidemia fue un impacto menor. Siguiente. En el caso de Guillain-Barré, que era una de las complicaciones más importantes del Zika, tuvimos también, se muestra el mismo pico epidémico en la semana, probablemente este se diagnostica en la última semana de enero, se da este pico, y tuvimos un total
de 350 casos hasta la semana 28. Es decir, sí podemos decir que en Guillain-Barré es la cuenta total, al cierre de la epidemia, es que tuvimos 350 casos de Guillain-Barré asociados a Zika. Recordemos que en Colombia más o menos hay 160 casos cada año de Guillain-Barré. Estos 350 fueron los casos adicionales que tuve. 450 casos, estos al año, estos son 350 casos adicionales que están relacionados con específicamente con Zika, personas a las que se les diagnosticó Zika y tuvieron Guillain-Barré. Siguiente. En el caso de las gestantes, como todos sabemos, pues la gestación implica que los niños nacen 9 meses después. Nos queda el caso de gestantes como el de seguimiento de ahora en adelante, porque los niños, las mujeres se embarazan, contraen el Zika, pero el producto que pueda tener o no pueda tener microcefalia va a nacer 9 meses después. Entonces en esta gráfica mostramos esta periodicidad que viene después de mujeres que están en el primer semestre, segundo trimestre y tercer trimestre del embarazo. Siguiente. Con base en en ese rezago que existe para poder estimar cuándo vamos a tener el pico de microcefalias, realizamos esta estimación en el ministerio, en la cual encontramos que el pico, o sea, el número mayor de microcefalias se nos va a dar aproximadamente entre agosto y septiembre de este año. Y ya en este momento, en el mes de julio, estamos en fase creciente en el número de microcefalias. Si ustedes miran el reporte del Instituto Nacional de Salud, hasta la semana 28 hemos registrado 21 casos de microcefalia asociadas a Zika. La doctora Marta Ospino nos va a aclarar esas cifras más adelante, pero lo que esperamos, y se vuelve el gran objetivo de tanto del Instituto como del Ministerio, es ya el seguimiento, superada la epidemia, es el seguimiento de los casos de microcefalia que vamos a tener, en lo cual nuestra estimación es que vamos a tener también menos casos de los que inicialmente habíamos estimado. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahorita les vamos a presentar un video de cómo se dio la progresión de la epidemia en el país. En este video van a ver en color rojo, los municipios que entran en fase creciente de epidemia, en color verde los que están en fase decreciente, en color amarillo los que están en estables, y ya en verde pues queda finalmente los casos en los que ya no hay crecimiento en el número de casos. Siguiente. Pasemos el video, por favor. Es casi una ley ineludible que cuando uno va a poner el video lo probamos arriba 10 veces y cuando lo vamos a poner acá no está el video. Pero ahí viene. Ven que los municipios se van poniendo en rojo. Inicia por la costa norte de Colombia, que es donde está la mayor zona de mayor concentración de casos. Parémoslo un momentico, ahí. Municipios de la costa norte, pero igualmente empieza por todo el valle del río Magdalena, los municipios a ponerse en color rojo, que es donde indica que estamos en aumento. Los que están en verde ya están en disminución, los amarillos estable, y los que están en blanco nunca van a tener porque son los municipios que están por encima de los 2.200 metros de altura. Y en eso los que todavía no tienen. Siguiente. La epidemia sigue progresando. Entonces, esta medición es semana a semana. Ya empiezan a verse en el Valle del Cauca nuevos casos y posteriormente en lo que es el Piedemonte Llanero de Colombia, y en esta gráfica ya se empieza a ver cómo progresivamente vamos entrando en decrecimiento, disminución, en el mismo sentido en el que entró la epidemia,
y al final, en el momento actual, prácticamente tenemos un país totalmente en verde, con disminución en todos los municipios del país, y nos quedan prácticamente solamente 7 municipios de Colombia que están en fase de aumento. Esto obviamente, como igual que en el chikungunya, igual que en el dengue, es un virus que llega para quedarse, que vamos a tener, que disminuye, esta epidemia entra en su fase endémica, donde se van a mantener seguramente a futuro un número muy pequeño de casos, como estamos viendo en este momento en chikungunya también, que los números son muy pequeños, y obviamente la eventualidad que en el futuro en algún momento pueda volver a haber nuevos brotes. Pero en este momento podemos declarar que la epidemia se ha cerrado y que entró ya en fase creciente, entra en fase posendémica. Muy importante esto frente a las recomendaciones que habíamos dado al inicio de la epidemia, cuando habíamos recomendado a las mujeres y a las parejas colombianas la posibilidad de posponer el embarazo. Con este escenario que estamos presentando hoy al país, podemos decir que el Ministerio da por terminada esa recomendación y no mantenemos la recomendación ya en este momento de posponer el embarazo, ni tampoco ninguna obstáculo o barrera a la circulación en mujeres embarazadas o en población general dentro de los diferentes municipios del país. Con esto queremos decir, Colombia es el primer país del continente americano en declarar el cierre de la epidemia. Lo podemos hacer esta declaración de cierre gracias al sistema de vigilancia epidemiológica que hemos tenido, en el cual se ha seguido de manera minuciosa la progresión de la epidemia en cada uno de los municipios del país, y hoy le podemos decir a la población colombiana que ya esta situación de epidemia se ha cerrado, y le doy la palabra a la doctora Marta Ospina para que nos comente y nos profundice en el tema de las microcefalias, que indudablemente es la eventualidad con la cual continuamos trajinando tanto el Instituto Nacional de Salud como el Ministerio de Salud. Gracias, vice. Buenos días. Pues tal como lo hemos hablado en todas las ruedas de prensa pasadas, el estudio de los casos de microcefalia es realmente complejo. Tenemos que hacer más de 10 pruebas y hemos ido afinando con el paso de estos meses cada una de esas pruebas, y además hemos identificado pues un paso adicional que antes no considerábamos. Dada la alerta que hay en el país, hay mucha mayor sensibilidad en el diagnóstico de posibles microcefalias. Luego hemos tenido un incremento altísimo de notificaciones que nos ha tocado acompañar en territorio de una valoración clínica con neuropediatras, con la Asociación Colombiana de Neuropediatría, para descartar en algunos territorios que realmente no se trata de casos de microcefalia. Entonces, eso ha sido, digamos, un paso previo para depurar o limpiar la notificación hasta que quedan efectivamente los casos que entran a estudio. De esos hemos tenido en más de 8 departamentos, más de 60 casos que han sido descartados antes de ser notificados, o sea, como posibles casos, simplemente porque hay una mayor preocupación, mayor alerta, entonces terminan notificando de más casos que son niños sanos. Ya esta gráfica la conocen, la hemos hablado muchas veces. El seguimiento ecográfico es la clave durante la gestación. El seguimiento ecográfico es y sigue siendo digamos, la prueba de oro. Ninguna otra cambia la conducta, y es en la relación médico-paciente. Solamente en esa relación que se pueden analizar la situación, analizar los resultados encontrados y tomar las decisiones que haya que tomar. Cuando tenemos un caso, cuando tenemos un caso identificado, ya sea in útero o ya sea un niño nacido, le realizamos una serie de pruebas infecciosas, genéticas, ambientales, que pretenden encontrar el origen, encontrar si la microcefalia está asociada a una causa genética, está asociada a una causa infecciosa distinta a Zika, está asociada a Zika, está asociada a una causa ambiental. Después de que hacemos eso, terminamos confirmando o descartando casos como asociados a microcefalia, y los que son descartados terminan siendo atribuidos a otro diagnóstico. La que sigue. En este momento, entonces, de esas 17.000 gestantes que el viceministro les informó, han nacido ya
los hijos de 12.587. Ya han nacido esos recién nacidos. Y de esos 12.587 nacidos, han tenido defectos congénitos, quiero dejar claro, no por Zika, porque los defectos congénitos siempre han existido y son por innumerables causas. Entonces, han tenido defectos congénitos, entre ellos la microcefalia, 256 casos. Esos 256 casos son los que entran de manera definitiva a ese estudio que les comento, y hemos descartado en este momento como asociados a Zika 75 de ellos. Hemos confirmado como asociados o derivados del Zika 21 de ellos y continúan en estudio 160 de ellos. Esto muestra definitivamente un aumento de la frecuencia absoluta de casos de microcefalia. En este momento del año nosotros deberíamos tener por historia más o menos 90 casos de microcefalia y como ven pues tenemos un aumento absoluto de casos de más o menos 150. Eso significa que tenemos ese aumento real entre nosotros, pero esa tarea de hacer el estudio caso por caso no la podemos evitar. Por eso hay que seguir haciéndolo como lo estamos haciendo y semana a semana, mediante el boletín, les vamos anunciando cuáles van resultando confirmados y cuáles van resultando descartados. ¿Cómo van las cosas? Con este ritmo que estamos encontrando, con estas estimaciones que estamos haciendo, pues nos mantenemos en la estimación que el viceministro les comunicó en la rueda de prensa pasada, en la que les informaba el ministerio que calculábamos que a diferencia de lo que creímos inicialmente por los datos de Brasil, a diferencia de eso, recuerdan que en la rueda de prensa pasada el viceministro decía calculamos alrededor de 300, pues confirmamos o nos mantenemos hasta este momento que tendremos, esperamos, más o menos esos 300 casos de microcefalia. Sí, para recordar esa última estimación, cuando se notificamos al país la primera estimación sobre casos de microcefalia con base en los datos de Brasil, estimamos que íbamos a tener hasta 700 casos de microcefalia al final de la epidemia. Después, en una rueda de prensa anterior, hicimos un ajuste de esa estimación a llegar a decir que voy a mantener entre 100 y 300 casos. Todavía mantenemos esa estimación de que podemos tener de 100 a 300 casos. Yo no quisiera terminar sin expresar de parte del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud nuestro agradecimiento a todas las entidades territoriales del país por el esfuerzo que hicieron los departamentos, los municipios en el manejo de esta epidemia. Tanto en la vigilancia como en el control y en la intervención creo que se hicieron esfuerzos muy grandes y efectivamente, aun cuando todavía no terminamos, tenemos todavía pendiente el cierre de los casos de microcefalia, si hoy podemos dar un parte de tranquilidad al país frente a lo que fue esta epidemia durante los años 2015 y 2016. Ahora sí, preguntas. Tenemos un micrófono atrás, por favor, les pedimos que nos colaboren porque tenemos transmisión vía streaming de la rueda de prensa, entonces para que puedan escuchar todas las personas que nos están escuchando. Aquí atrás lo tenemos para que por favor les hagan la pregunta. Viceministro, tenemos dos preguntitas de periodistas internacionales. Uno es el periodista Natalio Cosoy de BBC y él pregunta ¿cuál es la diferencia entre la fase epidémica y la fase endémica? Queremos darle la palabra a la doctora Marta para que nos explique. Ahora sí, viceministro, ¿usted pudiera, por favor? Hay una pregunta. Ah, perdón. En la fase epidémica, de hecho se declara porque la incidencia observada es superior a la esperada, presenta un incremento permanente de la incidencia. Cuando es un evento nuevo como este que estamos teniendo, pues es un evento que simplemente hace una aparición y una incidencia creciente y con un comportamiento que puede ser en picos o en un solo pico. Cuando es un evento viejo, de los que viven con nosotros pero hacen epidemias, consideramos epidemia cuando se sale de su canal endémico o de donde permanece habitualmente. La endemia, que quiere decir vive con nosotros, la endemia es un comportamiento habitual, esperado entre nosotros, mantiene algunos casos, porque se mantiene ahí presente en la población, pero no
presenta un pico, un comportamiento de pico, y puede eventualmente ser endemo-epidémica, o sea, permanecer en endemia y eventualmente hacer picos epidémicos. Esta curva, como pueden ver, es una curva típica de epidemia y su llegada a los 460 casos que ha mantenido en las últimas 6 semanas nos muestra que está entrando en su fase de endemia. Miremos, para ampliar un poquito, miremos la curva. En la curva inicial, como no había Zika en Colombia, empieza a crecer el número de casos, cualquier número de casos prácticamente representa un brote. La gran duda es hasta dónde va a crecer ese número de casos y dónde empieza a reducir, y después entra en un comportamiento estacional, en el que puede haber incrementos sucesivos, pero hay un mínimo básico en el que se va a mantener porque ya el virus va a seguir circulando dentro del país. Y esa es la que llamamos la fase posendémica o la fase posepidémica, perdón, o la fase endémica, en la cual todavía tenemos la posibilidad de que tengamos nuevos brotes. Ahora sí, tu pregunta. Simplemente una precisión, señor viceministro, ¿pudiera decirnos qué porcentaje de los municipios, nos había dicho que eran 7, qué porcentaje de los municipios están o entran en fase creciente, cuántos en fase endémica y cuántos en fase estable? Tengo la cifra del total de municipios que podrían ser afectados, es alrededor de los 920, 930 municipios. De estos tuvimos afectación en total de 779, o sea, prácticamente más del 80% de los municipios del país estuvieron afectados por casos de Zika. En este momento, como les decía, solamente quedan 7 municipios que están en fase creciente, y estos municipios en unas próximas semanas van a entrar en fase decreciente. Sí, señor viceministro, me preguntaba si han llegado a alguna hipótesis o hay razones por la cual no fue tan virulenta como esperaban, y hay alguna lección para los países en donde todavía sigue en estado epidémico o creciendo. Yo creo que esto parte inicialmente de la estimación. Como los datos nos llegaban, para poder hacer estas estimaciones, basamos en los datos que venían de una isla, que es la isla de Yap, donde las condiciones, digamos, pueden ser diferentes a un país como Colombia, en el cual la extensión es mucho mayor, mientras en una isla puede ser que la afectación pueda ser mayor. Igualmente los datos de Brasil los datos iniciales de Brasil nos daban para un comportamiento que probablemente hubiera sido mayor, y esas fueron las estimaciones iniciales que se hicieron. ¿Por qué es menor la afectación que en el caso de chikungunya? Es posible que menos personas hayan concurrido al médico para pedir diagnóstico. Eso es una posibilidad que puede existir en Zika, dado que puede hacer que la sintomatología sea efectivamente menor, o que la gente haya aprendido de alguna manera de la epidemia de chikungunya y se hace autotratamiento con mayor facilidad de lo que se hizo, con mayor frecuencia de lo que se hizo en la epidemia inicial de chikungunya. Pero también es muy probable que muchas de las estrategias de control de vectores que se asumieron con las epidemias de dengue y chikungunya hayan contrarrestado el efecto y hayan de tener un efecto muy importante para contrarrestar la situación con Zika. Eso lo vimos en algunas ciudades. Por ejemplo, en Cartagena. Cartagena fue una ciudad que tuvo una importante afectación en chikungunya. Sin embargo, toda la contingencia que se tuvo en Cartagena o en otras ciudades del interior del país como La Dorada claramente mostraron que en el caso, cuando llega el Zika, los niveles de vulnerabilidad de estas ciudades eran mucho menores del que fue inicialmente en chikungunya. Es decir, acciones de salud pública específicas que se aplicaron en el chikungunya, como fueron epidemias que prácticamente fueron subsecuentes, y toda la acción de control de vectores que se incrementó para poder prevenir estos riesgos, pudieron haber tenido un efecto positivo sobre la reducción de la epidemia frente a la dimensión esperada que teníamos. Lecciones para otros países. Yo creo que una lección muy importante en esto, lo quiero decir con claridad, es tener un sistema de vigilancia
que tenga la capacidad de captar y hacer seguimiento, invertir en un sistema de vigilancia como el que implementamos desde el Instituto Nacional de Salud y desde el Ministerio de Salud, con un seguimiento estricto y con un trabajo acompasado, con un seguimiento semana a semana, como se hizo en esta epidemia y en el caso de chikungunya también, evidentemente nos da la opción de poderle hacer y comunicarle a la ciudadanía situaciones como esta, en la cual uno ya le puede decir con toda claridad, la epidemia ya pasó. Y esto indudablemente tiene un valor muy importante en términos de la percepción de riesgo y de la posibilidad de la gente de disfrutar y de tener una tranquilidad para poder desplazarse y hacer muchas actividades. Entonces, la vigilancia es supremamente importante. Pero igualmente, intervenciones que se hicieron, como toda la estrategia de comunicación de riesgo, poder, como hicimos tanto en chikungunya como en Zika, por todo el país hacer difusión, trabajo con periodistas, con comunicadores y planes de contingencia en cada uno de los departamentos y municipios de Colombia, como se implementaron, son acciones que efectivamente pueden ayudar y colaborar mucho para la reducción del impacto de una epidemia como han sido estas dos epidemias y muy particularmente en el caso del Zika. Doctora Marta, para tener la precisión, son 21 casos en este momento de niños que nacieron con microcefalia debido al Zika. O sea, quisiera como tener la precisión de las cifras que usted nos estaba entregando y de los que están en estudio. Y segunda pregunta, vice, con el tema de los Juegos Olímpicos, ¿hay algún riesgo de pronto de que cuando regresen, no sé, de pronto la gente no tenga como su cuidado, pues porque llegan a Brasil? Sí, son 21 casos confirmados de microcefalia asociada a Zika, 75 casos descartados y 160 en estudio. Siempre existirá la eventualidad de que el tránsito de personas, y es el tránsito de personas el que nos genera estas situaciones de epidemia, de que algunos casos, de que un nuevo tránsito pueda reiniciarnos un brote en cualquier circunstancia. Sin embargo, nosotros frente al caso de Brasil ya tenemos preparada una contingencia, se ha trabajado claramente el tema, nosotros creemos que en Brasil ya también está en una fase de reducción la epidemia, por lo menos por los últimos reportes que hemos evidenciado, e indudablemente puede haber un riesgo, pero nosotros no tenemos una prevención mayor frente a esa posibilidad, dado que tampoco el número de personas que se va a desplazar es demasiado alto como para tener que temer esa eventualidad, por lo menos en el corto plazo. Y adicionalmente Brasil entra en invierno, lo cual en los países que tienen estaciones reduce el riesgo también de manera importante. Vice, ¿cuántos casos tienen ahorita en estudio y cómo va a ser el proceso con esas madres gestantes que pueden tener microcefalia? Ya dimos el dato en estudio que 121. son 160 en estudio. A esos 160 madres se les está siguiendo todo el protocolo que la doctora Marta les planteó acá, que es un protocolo estricto de seguimiento que viene desde el momento en que se diagnostica el embarazo, se hace el seguimiento completo. Recordemos que tenemos 17.000 mujeres en seguimiento con sospecha de Zika, esas ya han nacido 12.000, nos quedan 7.000 mujeres a las cuales hacer seguimiento a futuro, y eso es lo que nos puede dar la posibilidad de que este pico de crecimiento de nuevos casos y reportes de microcefalia sigan existiendo por lo menos hasta el mes de septiembre. Acordemos que en Colombia hay cosecha de embarazos en septiembre. Si el comportamiento del embarazo en Colombia no es uniforme, sino en septiembre, octubre tiende a crecer el número de nacimientos, consecuencia seguramente de los meses de diciembre, enero y todas las festividades. Pero entonces tenemos que hacerle seguimiento a esto y la expectativa es continuar con nuestro protocolo, en lo cual todas las instituciones del sector salud, los hospitales, no pueden bajar la guardia en este sentido y debemos seguir reportándolo desde las EPS, IPS y todas las entidades, que el reporte y el seguimiento de pacientes con sospecha de microcefalia continúa y de gestantes con sospecha de Zika, evidentemente debemos continuar en esta labor. Dos consultitas. ¿Han tenido alguna comunicación con sus contrapartes en Venezuela? Y un poquito como la pregunta sobre las Olimpiadas, con la apertura de las fronteras,
¿Esperan alguna variación en el comportamiento de Zika? Y también, en toda esta época, ¿ha habido algún caso de muerte relacionado con Zika acá en Colombia? Nosotros con Venezuela no hemos tenido una relación muy constante, desafortunadamente. Hemos tratado de seguir los boletines epidemiológicos que reporta Venezuela, que algunas veces son un poco inconstantes. No olvidemos que una de las ciudades donde más impactó el Zika fue en la ciudad de Cúcuta, precisamente muy relacionado con este tema fronterizo, pero tenemos la tranquilidad de que en Cúcuta el comportamiento ha sido ya estable, ya hizo la disminución y en este momento está en una situación de estabilidad, y evidentemente seguramente estos también tiene que ver con el comportamiento al otro lado de la frontera en el Táchira, situación que hace que estos desplazamientos tampoco nos generen una especial prevención, aun cuando obviamente existe un riesgo que puede ser mínimo. En cuanto a muertes. No ha habido ninguna muerte causada por Zika. Y quiero ser clara porque aunque han habido reportes, incluso artículos, no son muertes causadas por Zika, tal vez son muertes con Zika. Hemos tenido muertes por leucemia, un paciente que además tuvo Zika, muertes por drepanocitosis, en un paciente que también tuvo Zika, muertes por Guillain-Barré y por las complicaciones propias del Guillain-Barré en pacientes que también tuvieron Zika. Pero no hemos tenido ninguna muerte causada por Zika hasta este momento, ¿no? Viceministro, una pregunta que llega también por la transmisión de streaming es de la periodista Julia Kopp de la agencia Reuters, y dice ella: ¿cómo se puede declarar un cierre de epidemia si el 80% de los casos son asintomáticos? Seguramente eso es un tema estadístico y hay una ciencia que estudia este tema que se llama la bioestadística. Y la bioestadística aplicada a la salud indica que cuando un fenómeno se distribuye y hay un número importante de asintomáticos, la distribución es igual entre los que no consultan o son asintomáticos y aquellos que sí terminan consultando al médico. Entonces el comportamiento seguramente debe ser igual. Por eso yo planteaba de que debe haber algún nivel de subregistro. Siempre en toda estadística de salud necesariamente hay un nivel de subregistro, pero lo que nos mantiene claro es que las tendencias son evidentes en todo el país.